Hola estudiantes de cuarto medios, sean bienvenidos ya a la última guía de filosofía con la cual nosotros vamos a trabajar durante el presente año. Increíble, pero ya llegamos a la etapa final de lo que significa este recorrido, este extraño periplo, por decirlo de alguna forma, el cómo finalmente enfrentamos el proceso pedagógico este año, impedido, ¿cierto?, por la pandemia, el famoso COVID-19. Pero bueno, como siempre he dicho, todo proceso de alguna manera debe terminar, sea como se dé, ¿cierto?, las condiciones. Esto más que nada son obstáculos que a veces pone la vida, que claramente están hechos para sortearlo y salir adelante. Así que ese primero es mi primer gran mensaje, ya de que a pesar que no se hayan dado las condiciones óptimas para la reflexión filosófica este año, de igual forma la distancia intento en estos audios, más en el material de trabajo que se prepara, y las instancias que tenemos a través de Classroom durante la semana, poder mitigar, ¿cierto?, todas las dificultades que pueda surgir de una educación a distancia en la cual ni usted ni yo estábamos preparados. Pero bueno, de todas formas, es cierto, independientemente de lo que pase, va un fuerte saludo a la distancia. Es la última guía de trabajo en la cual, cierto, ojalá se puedan lucir con sus respuestas, porque mi intención a la distancia es que efectivamente les vaya bien, que trabajen a conciencia y que si tienen dudas me pregunten y no tomen el camino más fácil que a veces toman ciertas personas para tratar de cumplir. Aquí lo importante es realizar un trabajo de conciencia y ojalá, ¿cierto?, intentar aprender. Por eso, aparte del material, se preparan estos audios para que usted tenga una relación más íntima, por así decirlo, y más, por un lado íntima y por otro lado más amplio de lo que significa la experiencia de leer una guía de filosofía. Bien, antes de seguir con la guía, me gustaría que nos detuviéramos un momento para que reflexionáramos sobre lo que está pasando en relación a la pandemia, que es un punto importante del material de trabajo, porque es algo que nos está pasando a todos y que no hay que obviar, sino más bien hay que incluirlo y trabajar con él. Y me gustaría, chiquillos, que antes de empezar este ejercicio filosófico reflexionáramos sobre los efectos que está teniendo esta pandemia, digamos, en nuestro entorno y en nuestra vida. Y pensar, ¿cierto? La pregunta que yo quiero compartir con ustedes es si les inquieta algo de lo que está pasando con respecto a la pandemia. Si hay algo que los perturba, que los mueve, que por ahí los tiene medio confundidos. Y a raíz de lo mismo, ¿cierto? Cómo miramos el futuro, ¿ya? Cómo se visualizan en el corto plazo, en los próximos años, en lo cual sobre todo ustedes, chiquillos, van a estar muchos de ustedes insertos en la educación superior. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Ya? ¿Qué emociones surgen ahí? ¿Qué cuestionamientos surgen ahí? En esa proyección de cómo yo veo esta situación. Y esas impresiones es las que ustedes tienen que dejar, ¿cierto?, en el recuadro, en el primer recuadro, ¿cierto?, que aparece ahí en la guía. Bien, el racionalismo intenta dilucidar, intenta despejar, intenta hacerse cargo de la misma pregunta que de alguna manera el empirismo intentó hacerse cargo con respecto a dónde se funda el conocimiento. Esa es como la gran piedra angular, es de donde va a partir todo, ¿ya? Y como nosotros entendemos ya que el empirismo había planteado frente a esta misma pregunta, ¿dónde se funda el conocimiento? Ellos plantearon que se fundaba en la experiencia, o sea, en esta interacción que tiene el hombre con el entorno, ya en esta interacción que tienen los sentidos con el entorno, ya por lo tanto los sentidos es una herramienta pero fundamental ya en la adquisición de conocimiento, donde se generan ideas que finalmente se van a alojar en el entendimiento. En el racionalismo ya no existe esa fe exacerbada, por así decirlo, en los sentidos, sino más bien los ve como algo que de lo cual hay que tomar distancia, idea es cierto que se va a desarrollar más adelante,
y plantea, por el contrario, que el conocimiento se haya fundado en la razón. Es decir, a través de la razón y el ejercicio de la razón es la vía a través del cual el hombre va a llegar, ¿cierto?, a un conocimiento claro y duradero, ya, claro y certero, ya, porque se entiende ya que la razón es, o el ejercicio de ella es de alguna forma la capacidad para llegar, o es la vía para llegar, ¿cierto?, a estas primeras verdades que fundan el conocimiento. Esto es un punto no menor en el racionalismo, ya que en esta búsqueda, ¿cierto?, de esta verdad, a través del ejercicio de la razón, ya lo que intenta, sobre todo Descartes, ya en su metodología, es que a través de la razón el ser humano puede obtener un conocimiento puro. A través de la razón el hombre se puede acercar a un conocimiento más certero. Entonces podemos entender que existe una confianza plena en la razón humana, ¿cierto?, en este ejercicio, ¿ya? Y que esto no se entiende como algo opuesto, ¿cierto?, a la fe revelación, ya no se opone a eso, sino más bien a dos grandes puntos que de alguna manera también alimentan el conocimiento, que es la imaginación por un lado y la pasión por otro, ¿ya? Entonces, insisto, cuando hablamos de racionalismo es poner a la razón como instrumento de poder llegar al principio de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Descartes de alguna forma? Como va a poner a la razón a disposición de la verdad, a la razón a disposición del conocimiento, entonces lo primero que él va a intentar hacer es generar frente a las cosas ya lo que se entiende como una duda razonable. Pero eso, insisto, es una idea que vamos a desarrollar con posterioridad. Lo primero entonces que intentará trabajar Descartes es encontrar un método ya que le permita a él llegar, ¿cierto?, a este conocimiento tan anhelado. ¿Ya? Y él comenta, y de hecho yo hago la misma referencia en la guía, ya él dice, la facultad de juzgar bien y distinguir lo verdadero de lo falso, que es propiamente lo que llamamos el buen sentido o razón, es por naturaleza igual en todos los hombres. Entonces, si es igual en todos los hombres, entonces ¿por qué se produce diferencia de opiniones?, dice él. Bueno, se produce diferencia de opiniones porque no todas las personas van o optan por el buen camino, sino más bien toman caminos distintos. Entonces, como toman caminos distintos, consideran distintas cosas, ¿ya? Por lo tanto, él dice, no basta con tener un buen entendimiento, ¿cierto? En este caso, un buen razonamiento. Lo principal es aplicarlo bien. Entonces, con todo lo anterior, él apunta a que el ser humano debe aplicarse con agudeza frente a las cosas, ¿ya? Y aplicarse con agudeza frente a las cosas es de alguna manera tener una duda razonable frente a ellas, ¿ya? Para de alguna manera, antes de decir que esto es verdadero, antes de decir que esto es falso, ¿cierto?, antes de aplicar certezas frente a las cosas, lo que uno debe es tener de alguna manera una posición de distancia frente a ella, analizarla y de ahí, una vez que uno tenga más elementos para elaborar un juicio, ahí recién decir esto es de tal manera o de una manera distinta, ¿ya? Pero no precipitarse directamente a emitir un juicio de apariencia, de acuerdo a lo que se puede estar viendo, porque evidentemente pueden darse situaciones que van a perjudicar el acceso a un conocimiento certero, que es lo que, insisto, anda buscando el señor Descartes. Ahora bien, cuando hablamos de duda, es importante entender esta duda como lo que dije anteriormente, ¿cierto? Este distanciamiento frente a las cosas y no esa duda que invita al escepticismo, entiéndase escepticismo por la no absolutamente negar o la no creencia de que lo que está afuera realmente es. Ya, no, la idea es que usted no diga, no, esto es imposible, el conocimiento es imposible, por esto y por lo otro. No, ya, el escéptico tiene esa posición que finalmente no cree en nada, ya, porque entiende que el conocimiento es imposible. No, no es el camino que quiere llevar Descartes. Descartes quiere que usted establezca, por así decirlo, una duda razonable frente a lo que a usted se le muestra para finalmente depurar esas impurezas que puedan haber en esa observación
para que usted finalmente haga o realice un conocimiento, insisto, que sea más certero y que haya pasado por ciertos filtros. ¿Y cuál es el primer filtro para llegar a un conocimiento claro y duradero? ¿Cierto? Es que pase por la duda, esta duda razonable. Ahora bien, ¿cuál es, digamos, este anhelo de Descartes de que la filosofía ahora tenga grado de exactitud? Porque él de alguna manera se da cuenta que a lo largo del desarrollo de la filosofía, mucho se filosofa pero como que no se llega a nada. Ya es un poco la sensación de él, o sea que van a tratar ciertos temas con respecto, por ejemplo, al conocimiento, y como que llegan a foja cero, o sea, en realidad no hay como un avance propiamente tal. Entonces él observa, y eso hay que tenerlo sumamente claro cuando lean a Descartes, él observa cómo, por ejemplo, las ciencias en el siglo XVII están avanzando y él está pero maravillado con el método científico, en donde claramente se llega a un conocimiento certero, ¿ya? Y lo que se dice ahí finalmente se transforma en ley. Entonces él quiere de alguna manera que la filosofía tenga un poco esta estructura, ya esta estructura de que finalmente tiene que llegar a un conocimiento que en el fondo sea induditable, ya, o sea que no dé paso a la interpretación, sino que sea certero, ya. Por eso él cuando piensa en filosofía, ya él tiene como en mente el desarrollo, por ejemplo, como la matemática, ya, donde él considera que es la ciencia ideal, por así decirlo. ¿Ya? Bien, algunos rasgos importantes yo los nombro, ¿cierto? Ahí al final de la primera parte de la guía, donde por ejemplo digo que la tesis y todos nuestros conocimientos acerca de la realidad proceden no de los sentidos, fíjate bien, o sea, él parte diciendo que los sentidos no son una vía para entender este mundo, sino la razón, ya, del entendimiento mismo. O sea, para que se entienda, cuando uno piensa en un empirista, parece que el conocimiento fluye de afuera hacia adentro. Para el caso del racionalista, el conocimiento fluye de dentro hacia afuera. ¿Por qué digo de dentro hacia afuera? Porque la razón, lo que va a hacer frente a lo que se entiende por conocimiento, lo que se entiende por lo que rodea, finalmente él lo va a someter a tela de juicio, él lo va a poner en duda, y luego de un ejercicio va a llegar a la conclusión si finalmente es o no es lo que tiene enfrente. El conocimiento puede ser, dice en un punto 2, puede ser construido deductivamente, ¿cierto? A partir de los primeros principios. O sea, ¿cuáles son los primeros principios? La idea innata. ¿Ya? Y cuando hablamos de idea innata, estamos hablando, por ejemplo, de ideas como perfección, estamos hablando ideas de infinitud, que son alguna idea innata que según Descartes, ¿cierto?, están en el hombre desde el día 1, ¿ya? Y que esas ideas fueron puestas, ¿cierto?, por Dios. Esto que acabo de explicar anteriormente se grafica en el punto 3 de los aspectos más fundamentales, ¿cierto?, del racionalismo de Descartes. Bien, eso a grandes rasgos, estimados contertulios, de lo que significa el racionalismo. Ya, para sintetizar, ¿cierto? Entonces, la principal herramienta, si usted me permite esa palabra, para extraer conocimiento del mundo es la razón. A diferencia del empirismo, que es la experiencia. Aquí es la razón. Por lo tanto, el hombre está facultado para conocer, pero siempre y cuando él se ponga en contacto con las cosas, pero en ese relacionarse con las cosas existan en el método algún distanciamiento frente a ellas, porque evidentemente lo que pretende tener Descartes, ¿cierto?, es un conocimiento claro y duradero. Entonces él lo que quiere hacer es filtrar de alguna manera el conocimiento, todo lo que él ha aprendido de alguna forma, lo quiere filtrar para que de alguna manera, después que pase ese filtro, a través de la duda, llegue, ¿cierto?, a un conocimiento claro y duradero, porque la razón, dice él, lo faculta finalmente para tener contacto con esas verdades. En el texto de Descartes, que está a disposición para ustedes, ¿cierto?, luego de esta introducción al racionalismo, con aspectos bastante amplios y genéricos en relación a la doctrina filosófica, ¿cierto? De alguna manera,
estas ideas, ¿cierto? De la metodología, de poner en la duda frente a las cosas, se materializan en estas meditaciones metafísicas, porque así se llama, ¿cierto? El libro, y meditaciones metafísicas en René Descartes. Y resulta que nosotros solamente nos vamos a hacer cargo de una fracción o de una parte de la primera meditación, en la cual, como dije anteriormente, se ilustran ya estas, por un lado, las inquietudes que tiene Descartes y cómo él va a proponer una estrategia para encontrar un conocimiento claro y duradero. No nos olvidemos, estimados estudiantes, que lo que anda buscando Descartes son certezas que no tiene. ¿Ya? Porque él se ha dado cuenta, y eso él lo plantea en la primera parte del texto, casi de manera introductoria, ¿ya? Porque usted tiene que imaginar la siguiente situación. Imagínese usted un hombre de avanzada edad, ya que está sentado, ¿cierto?, en su sillón frente a la chimenea, no sé, más o menos, haga usted ese cuadro, y esta persona se ha dado cuenta que en el pasado dio por verdadera más de algún conocimiento que al menos era falso, ¿ya? Y él no quiere morir con la incertidumbre de haber dado por verdadero algo que no lo era, ¿ya? De la misma forma que él de alguna manera lo piensa, dice, pucha, a ver, si yo he construido un conocimiento a través de premisas que son falsas, todo lo que yo construya de ahí para arriba va a ser un conocimiento de una calidad o de un grado bastante menor, ¿cierto? Si no hago el esfuerzo, dice él, una vez en la vida, al intentar depurar, al intentar limpiar ya cada una de esas situaciones en la cual él dio por verdadera ciertas situaciones que son falsas. Entonces, él lo que quiere, y por alguna manera, ¿cierto?, morir tranquilo, él lo que quiere de alguna forma es hacer un análisis, ¿cierto? Así como un escaneo, como lo hacen los antivirus, ¿ya? Hacer como un escaneo finalmente al propio conocimiento que él mismo ha acumulado, ¿cierto?, a lo largo de su vida, y llegar, ¿cierto?, a esa impureza, sacarla, para solamente quedarse con un conocimiento claro y duradero. Entonces él entiende que esa tremenda tarea es titánica, y por lo tanto él se va a... Él de alguna manera va a centrarse, él de alguna manera va a poner atención en cuáles son las fuentes con las cuales, ¿cierto?, él de alguna manera ha sacado el conocimiento. Entonces lo que él va a hacer ya en el desarrollo de la guía es poner a la palestra, ¿cierto?, si usted me permite esa palabra, a cada una de las fuentes de la cual, ¿cierto?, se alimentó el conocimiento. ¿Y qué tipo de conocimiento, ¿cierto?, se puede sacar a partir de ello? Y es así como en un primer instante, ¿cierto?, él empieza a dudar de los sentidos, porque se da cuenta que los sentidos muchas veces lo han engañado, y él dice, bueno, es prudente dejarse guiar por alguien que te ha engañado alguna vez, ¿cierto? Un poco como objetando a los sentidos. Pero luego él se detiene y dice, bueno, pero hay ciertas cosas de los sentidos que puedo decir de manera favorable. Ya, no es todo negativo, ya, porque vuelvo a decir lo mismo cuando él duda, él mantiene una distancia, pero tampoco quiere que finalmente nosotros vamos a caer, ¿cierto?, en un escepticismo y vamos a decir el conocimiento es imposible. No, él va diciendo cosas positivas y cosas negativas, de alguna manera entendiendo de que, mira, yo esto lo saco, pero sí, esto lo rescato. Ya luego después va a analizar los sueños, donde él dice, pucha, hay cosas que se me representan acá que no son tan distintas de las cuales yo puedo observar en los sueños, porque él también se ha dado cuenta, al igual que usted, me imagino, alguna vez que ha soñado, no sé, que por ese motivo se llenó los bolsillos con plata en el sueño, y luego usted, del entusiasmo de ver sus bolsillos llenos de dinero, usted despierta y casi con la sensación de ir a buscar esa plata a los pantalones, y luego te das cuenta que no, o lo que ha pasado, que es súper común,
que de repente usted sueña que se está cayendo y finalmente despierta, y despiertas agitado, como si efectivamente estuvieses cayendo en ese momento cuando en el fondo estaba en tu cama. Entonces él, insisto, va analizando, va viendo los pros y los contras de cada uno de ellos, hasta finalmente llegar al gran conocimiento, el cogito ergo sum, o sea, yo soy, ¿cierto? Pienso, cogito, yo pienso, ergo, luego existo. Cogito, ergo sum, pienso, luego existo. Él después va a llegar a esa primera gran verdad, ya haciendo estos análisis que usted va a tener que leer. Lamentablemente por tiempo yo solamente me limité a 3 puntos, ya que están los sentidos, los sueños y el pintor extravagante. Cómo él va analizando cada una de las situaciones que ahí se da y que usted evidentemente va a tener que desarrollar en la guía, ya en la lectura. Eso un poco, insisto, plasma un poco esta metodología en el discurso, plasma, ¿cierto?, la forma en la cual él se va a enfrentar a las cosas y las va a someter a duda para ir filtrándolas y ir quedándose con alguna de ellas, cuánto le sirve, para finalmente, insisto, llegar a un conocimiento claro y duradero. Es un poco la idea, ¿cierto? Y esta primera gran sentencia de plantearnos al final, que no sale en el texto, pero yo un poco se lo comento a usted, que llega a esto, ¿cierto? Esta sentencia de pienso, ¿ya? Luego existo. Bueno, luego hay una actividad de aplicación, ¿cierto? Una vez que ustedes leyeron el texto y sacaron las principales ideas y mensajes del texto, ya, de la meditación primera, ya, hay que resolver algunas preguntas, 4 preguntas en este caso, en relación al texto, a cuál es el sentido de la meditación cartesiana, o sea, ¿por qué él finalmente hace todo esto? ¿Cuál es el anhelo? ¿Qué es lo que busca? ¿Para dónde dirige su esfuerzo para lograr qué situación? Que yo ya he explicado anteriormente. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para comenzar la meditación según Descartes? Claro, esas condiciones se plasman en el texto, ya en la parte inicial, donde él dice, bueno, para que esta meditación de alguna manera sea exitosa, tienen que darse ciertas situaciones en el hombre que quiere emplearse en esta búsqueda, ¿ya? No es que cualquier hombre finalmente pueda hacer la meditación, sino que, y en cualquier circunstancia, sino que como toda meditación tienen que darse ciertas variables, tienen que darse ciertas cosas en el sujeto y en su entorno para que finalmente se pueda llevar a cabo. ¿Ya? Eso es importante, sale en el texto. ¿Qué es lo verdadero en los sueños y dónde se manifiesta la falsedad? Bueno, eso ya empieza a ser el análisis ya que Descartes hace con respecto a los sueños, el estado de vigilia, ya, y ahí él dice, bueno, hay cosas que en verdad es súper difícil darse cuenta porque en el fondo, aunque les parezca paranoico, este señor en algún momento piensa, no sé, pues bueno, ¿y qué pasa si todo lo que estoy viendo es un sueño? Ya, porque lo que veo en los sueños no es tan diferente a lo que puedo ver en mis estados de vigilia, ya, donde veo también cosas, donde veo y observo colores, ya, en el fondo es casi lo mismo, ¿eh? Y si uno se pone a pensar desde los sueños, lo mismo, o sea, ¿cómo será que lo que pasa en los sueños, finalmente mi cuerpo responde como si eso estuviese sucediendo, y finalmente yo sigo durmiendo, ¿cierto?, en mi cama? Entonces, ahí hay que analizar qué es lo de cada uno, ¿cierto? En este caso, los sueños, donde se da lo verdadero y la falsedad. Bien, se contesta eso, ya, y luego hay otra pregunta, ¿por qué Descartes, ¿cierto?, duda de los sentidos? También de alguna manera hice referencia a eso en el audio anterior. ¿Y qué podemos decir a favor de ello? Porque él también dice, ok, sí, claro, yo me doy cuenta, por ejemplo, que si a la lejanía veo que viene Claudio y me acerco y saludo a Claudio, pero no era Claudio, era otra persona, porque te confundiste, porque es un poco la conclusión, ¿ah? O sea, los sentidos te engañan, pero también hay cosas a las cuales yo no puedo dudar, y él también da ahí varios ejemplos, ya que salen en el texto y que usted, cierto, tiene que desarrollar. Ahora, para los estudiantes que pertenecen al taller de emprendimiento,
También quiero hacer una aclaración con respecto al material de trabajo con el cual tienen que realizar también una reflexión en torno a una experiencia interesante, hay que decirlo, hay una experiencia eh, de un profesional, ¿es cierto? Que le piden a él crear artificialmente, por así decirlo, como una especie de embalse, ya en la cual se dé, ¿cierto?, la pesca de salmón en una localidad, ¿cierto?, de Yemen, que es una de las partes más áridas, ¿cierto? Esto es el Medio Oriente, ¿cierto? Eh, en donde prácticamente, claro, uno piensa y dice, bueno, ¿cómo? ¿Ya? Esta idea es tan loca, ¿ya? Que es como que pidieran hacer un estadio de hockey que es de hielo, ¿cierto? En el desierto de Antofagasta. Entonces cualquiera diría, no, pues esto es imposible, no están las condiciones, el calor, el clima, qué sé yo. Entonces esas fueron las, digamos, las primeras dificultades con las cuales se topó Fred, ¿cierto? Que es el protagonista de esta historia, que esto se enmarca en ¿cierto? Un ciudadano británico que le piden esto y él se niega, porque claramente lo plantea como un imposible, y eso es lo entretenido de la historia, porque claramente tú te puedes identificar con eso cuando a ti te piden cosas que de primera instancia tú dices, no, yo no puedo hacer esto porque es imposible. Y resulta que él luego es de alguna manera forzado ya a realizar esta actividad, pero una actividad que finalmente se toma como una oportunidad, porque desde el gobierno británico ya hay una funcionaria del gobierno británico que ve esto como una oportunidad para hacer un trabajo en conjunto con los dos países y de esta forma ver la dificultad como una oportunidad. Y eso es lo interesante, como algo que se ve como complejo y difícil, ya se ve finalmente, esto se toma como una oportunidad. Y bueno, ahí va a aparecer otra señorita para el desarrollo de la historia, ¿cierto? Que es Harriet, que él va a ayudar, ¿cierto? Que esta persona finalmente, Fred, haga esto y finalmente le dé el gusto al jeque, que el jeque, digamos, es la persona que pide esta obra en Yemen para que finalmente se dé este lugar donde se pueda hacer, en un lugar desértico, ¿cierto?, la pesca de salmón. Ahora bien, el objetivo de observar esta experiencia, ahora los que pueden ver la película les dejo hasta la cartelera, ¿cierto? El cartel en este caso de la película para que la puedan ubicar y si alguien la puede ver, la vea. Ahora si no la ve, no es necesario para realizar la tarea porque en el punto lo que se quiere plasmar acá es que muchas veces, inclusive cuando hay un proyecto, a veces ni siquiera basta con tener plata para realizar ese proyecto, sino más bien lo que se necesita es trabajo en equipo, es coordinación, es de alguna manera, y lo más importante, creer en las cosas que de alguna manera se proyectan. ¿Ya? Es súper importante, estudiante, ver la dificultad como una oportunidad y no ver como, ah, no, esto es imposible. Porque en el desarrollo de esta historia, ya lo más importante es que finalmente, con convicción, con trabajo, aunque uno al principio crea que esto es una locura, que es un imposible, finalmente se termina concretar un proyecto que es esta represa donde finalmente se va a dar esta pesca de salmón en un lugar, insisto, que de verdad es una locura porque Yemen, ustedes lo pueden ubicar ahí en el mapa, o sea, es una zona muy, muy desértica. Ahora lo que a mí me interesa, insisto, el que pueda ver la película, que la vea, ya se va a entretener, lo va a pasar bien, va a ser un momento agradable, por así decirlo, pero insisto, para el que no, a mí ya me basta que por lo menos se contextualice con lo que sale en la guía y con lo que yo le estoy explicando ahora en este audio. O sea, que sea capaz de posicionarse y ponerse en el lugar de la persona que le están pidiendo un imposible que finalmente se convierte en un posible. ¿Ya? De acuerdo al trabajo en equipo, de acuerdo a la organización, de acuerdo a la perseverancia, de acuerdo, ¿cierto?, a
no renunciar a los sueños, ¿cierto? A los anhelos que cada uno de nosotros pueda tener en la vida. Ahora, esto me interesa que lo apliquen ahora en términos de emprendimiento, porque véanlo ustedes, pues chiquillos, de repente alguien les puede decir a ustedes, no sé, uno quiere hacer un emprendimiento de un negocio, por ejemplo, y va a decir, ah, no, yo quiero levantar, por así decirlo, una pastelería. Y no va a faltar el que diga, no, estás loco, hay muchas pastelerías, no, no es un buen negocio, no, es una locura, no, es un imposible. Entonces ahí es donde yo digo, para el estudiante, ¿cierto? Dice, chuta, no, o sea, justamente la actitud emprendedora es hacer lo que otros dicen que es imposible a lograrlo y concretarlo y hacerlo posible. Ya, tal como le pasa un poco al protagonista de, digamos, esta historia. Que eso es lo que yo quiero en el fondo que ustedes hagan, que puedan aplicar. Ah, ya entiendo lo que se da en la historia. Ahora lo vamos a relacionar, ¿cierto?, con 3 preguntas de aplicación que salen en la actividad. La primera es, ¿por qué es importante no descartar los sueños en un proyecto? ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que es importante no renunciar a lo que ustedes creen que es importante? Por eso ahí es importante que también ustedes hagan como un juego de rol, ¿ya? Y se pongan en los zapatos, ¿cierto?, en los pantalones de un emprendedor, y que trate de indagar en cuáles son las razones para seguir adelante con su proyecto. Otra, ¿qué importancia tienen los conocimientos para concretar un proyecto? O sea, ¿de verdad el conocimiento no juega ningún rol al momento de lanzarse con un proyecto de emprendimiento? ¿O juegan un rol determinante? Eso es súper importante, ¿ya? O sea, si Fred no estuviese relacionado, ¿cierto?, con el cultivo salmón, creo que poco hubiese ayudado a que finalmente se diera el cultivo salmón en Yemen, que es un poco lo que planteaba la historia, ¿ya? Entonces, ¿influyen o no influyen los conocimientos? ¿Quiero hacer una pastelería? ¿Tengo que saber algo de la pastelería o basta con tener una idea y decir le damos a los quesos y le damos nomás? Ahí ustedes tienen que hablarme sobre la relevancia y la importancia que tienen los conocimientos para ejecutar un proyecto. Y finalmente, en la pregunta número 3, ¿qué elementos del emprendimiento se reflejan en la historia de la película? O en la historia que yo estoy contando, bueno, ¿qué elemento, cierto, usted puede ir rescatando y decir, ah, bueno, parece que el tipo fue perseverante, trabajó en equipo, ya, perfecto, siguió, si bien estaba como bloqueado al principio, pero después dijo, no, vamos, y logró esto, que en un momento se entendió como un imposible en algo posible. Ya, esto yo puedo rescatar claramente que son elementos, ¿cierto?, que se configuran en un emprendedor. Y ahí usted va nombrando y va explicando. ¿Ya? Insisto, esta actividad perfectamente se puede hacer desde la explicación que yo acabo de dar, más lo que usted va a encontrar en la guía, pero yo sugiero para todo aquel, no es obligación, pero para todo aquel que quiera complementar esta actividad y quiera a la vez entretenerse, porque esta película es una comedia, ya no es un drama donde usted se va a aburrir, sino es una comedia porque hay varias situaciones que son bastante graciosas, también va a ser una instancia para que usted lo pase bien. Así que disfrute la guía, páselo bien y lo más importante es que cumpla con el desarrollo, ¿cierto? Estas famosas tesis que yo pido, ya argumento, aplicación de conocimiento y finalmente la conclusión, ya para que usted me dé una idea pero lo más completa posible. Éxito y que les vaya pero muy 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 bien.